Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un programa más de cuates el día de hoy con un invitado de lujo. Nos damos el gusto de tener hoy en la casa a Víctor Martínez. Hoy en día, pues, gran ejecutivo de noticias, se pudiera decir, en multimedios, y un hombre que me tocó conocerlo desde que empezó, cómo fue picando piedra, y eso se trata este programa, de hacer cómo la gente se ha ido desarrollando en los medios. Y Víctor, primero que nada, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por estar con nosotros, y ¿cómo estás? Al contrario, Tony, gracias por la invitación. Muy bien, y con el gusto de saludarte para tomarnos unos minutos y platicar. Vamos a arrancar desde el principio, así me gusta a mí, ¿no? ¿Cómo fue la niñez de Víctor Martínez? ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo te gustaba? ¿Desde niño ya veías que ibas a estar en noticias o traías otros sueños, traías otros proyectos? Bueno, fíjate que Tony y amigos que nos escuchan, que nos ven, fíjate que yo no encontraba una conexión entre mi infancia y la vocación, y la encontré de una manera muy peculiar. Resulta que yo cuando era niño, a los 10, 11 años, por el fútbol, me interesé en los mundiales, justo ahora que estamos en una época de mundial. Recuerdo que en 1986, yo tengo 47 años, estaba el Mundial de México, y como todos, pues me pegué a la pantalla y empecé a ver lo que era un mundial. Yo antes, obviamente, el 82, pues era muy niño como para ponerle atención. Pero en el 86 veo cómo era un evento de esa naturaleza, veo la inauguración en aquel mes de mayo del 86, empiezo a ver el impacto de que hubiese personas de muchas nacionalidades, y entonces me clavo, me engancha la pantalla en aquella televisión, todavía era de bulbos, por cierto, era ya muy viejita, y entonces empiezo a oír los partidos, las narraciones, empiezo a oír los partidos de México, y dije, oye, qué bien narran estos cuates, o sea, a ti te emociona, ¿no? Entonces decía yo, oye, pues yo podré narrar así, y empezaba a jugar así, empecé a narrar, y le bajaba a todos, ya en los siguientes partidos le bajaba a todos los partidos, todas las narraciones, y lo hacía yo. Apuntaba las alineaciones que estaban poniendo al principio y yo narraba. Solo había un narrador al que nunca le bajé, a don Roberto Hernández Jr. Sí, cómo no. Porque además él y Gerardo Peña eran los mejores narradores, creo yo, de aquellos tiempos, en el canal que yo estaba viendo, obviamente. Coincidimos. Sí, no. Entonces Gerardo Peña con una dinámica bárbara y una voz fuerte, potente. Entonces, es el que narra, para la referencia, aquel gol de Manuel Negrete, es Gerardo Peña. Una Sí, que se narración. alejó un poquito de los medios, pero Sí, ahí puso un sigue ahora negocio. todavía. Creo que anda vendiendo jergas y esas cosas, son como trapeadores en México, pero es otro cantar. Me enamoro yo de eso, no le bajo a don Robert y digo, esa es la manera de narrar. Gerardo Peña, dije, esa es la manera de narrar, pero le bajaba. Empezó luego a enamorarme más el fútbol. Mis Rayados habían ganado el campeonato ese que dicen que es del asterisco y que no vale. Yo como quiera tenía los periódicos porque la entonces pareja sentimental de mi madre, su novio de aquel tiempo, llegaba con el periódico, llegaba con pan y llegaba con el café. Tres cosas que a mí desde niño siempre me han gustado, y pues tenían que quedar bien con el hijo más Que a la chiquitillo. fecha, ¿no? Y hasta la fecha, sí. Y esa persona que acaba justo de dejar esta vida hace unos 3 meses, tuvo mucho que ver, porque ese periódico yo veía la parte deportiva y la guardaba. Y luego empecé a recortar la fotografía, pegaba en una libreta que me había quedado de la escuela, y decía, no sé, gana Rayados tal, por Víctor Martínez, y empezaba a escribir. Conservo todavía, y ahí están en mis redes, 3 Órale. libretas que en aquel entonces, en el 86, 87, y lo hice todavía en el 88, yo cortaba la fotografía del periódico y hacía las notas. Muy fea letra, buena ortografía, hasta la fecha tengo horrible letra, pero buena ortografía, y esa fue digamos que el juego, ¿no? Te digo, y le digo a la gente, yo no le encuentro conexión, porque luego la vida me llevó a trabajar en muchas cosas por necesidad, desde los 14 años.
por eso se rompe esa idea y me Ujú. hago grande a los 14 a trabajar. Hice de todo, fui carpintero, fui electricista, estudié técnico en electrónica de los 16 a los 19 años, fue una carrera técnica. Entonces ya se imaginarán, andaba arreglando teles, DVDs, VHS, instalando abanicos, haciendo cortos circuitos. Una vez dejé sin luz una iglesia. Y entonces, pues esa es otra historia. Entonces la vida me llevó, acabé impermeabilizando techos y historias que sería un poco largo y no quisiera cansar a la gente. Luego un día mi hermano decide ayudarme a recuperar mis intenciones, no de ser comentarista, él no tenía eso en la cabeza, pero yo sí. Y me dice, bueno, métete a la prepa, sigues trabajando conmigo, pero yo te ayudo a que estudies la prepa, porque la había dejado trunca por lo otro. Termino la prepa y busco la carrera de comunicación. Entro a trabajar a una televisora, me voy a brincar un poquito para explicar por qué lo de la conexión, y Sí, luego entro a claro, un claro. periódico, y en ese periódico, pues yo me voy a deportes. Yo dejo el canal que era Televisa, porque me invitan a trabajar a ese periódico en deportes, periódico que está ahí en Washington. Entonces me voy ahí a deportes en suburbanas, tú sabes lo que es eso, vas y cubres a FIME, y vas y lo que cuando estaba la FIME, vas y cubres golf, al novato lo mandan siempre a lo que nadie quiere cubrir, Lo que no es y primera plana, ¿verdad? mande, Lo que no lo era que no es primera primera plana. plana, exacto, no, no, una vez fui a Saltillo a una gira de los vaqueros de Lindavista contra un equipo de Saltillo, es lo más que me mandaban, pero bueno, con todo respeto al equipo, estás empezando, pues bueno. Y entonces, pero yo estaba feliz, ¿no? Pues se me mandaba un fotógrafo, imagínate, pero bueno, ya no, mejor no digo nada. Me novatearon. Duró poco en el periódico, pero cuando estoy ahí, un sábado me dice mi novia, que ahora es mi esposa, tengo una sorpresa para ti, ahorita que vengas por mí. Era un sábado, íbamos a salir. No salíamos los sábados, pero esa vez hubo oportunidad, porque cubrir deportes es no salir Sí, los sí, sábados. el fin de semana está complicado. Llego y abre un folder. Y ese folder, esa carpeta negra, que la tengo todavía, tenía en algunas fundas de plástico mis notas del periódico. Ella las había recortado y las había metido en ese folder y me las estaba entregando en la mano. Me pongo un poco sentimental porque ese momento fue cuando me cayó el 20 de que sí había una conexión, que en 1986 yo estaba haciendo una cosa y en el 2000 la estaba haciendo ya de verdad. Y se los juro que en ese momento dije, entonces esto empezó jugando, entonces esto empezó así. Y la vida luego por el trabajo y las otras cosas que por necesidad hice me alejaron del ejercicio de la vocación. Entonces yo mentiría si les digo, no, yo desde niño y dije, yo voy a hacer, no, yo jugaba. Y en el 2000 me di cuenta que hay destino, ¿no? Y entonces eso no se me olvida. Así fue, Tony. Tu referente, digamos, para entrar a los medios de comunicación o para dedicarte a esto fue don Roberto Hernández Jr., Sí, en como, deportes como el de sí. muchos, ¿no? Sí, don Robert tuve luego la bendición De de trabajar con trabajar él. con él, y digo bendición porque yo sé que fue un personaje de un carácter muy duro, de línea dura, que tuvo muchos problemas con muchos colegas, que por su misma forma de ir hacia adelante, su personalidad era de pronto arrolladora, que tuvo uno que otro traspié, como todos los hemos tenido profesionalmente, pero sí don Robert. Hay otros referentes en noticias también, le he aprendido a mucha gente noticias. Mi idea no era trabajar en noticias, la vida luego te va llevando, pero en el camino he tenido inspiración. Yo veía noticieros desde muy niño y entonces sí he tenido referentes, pero don Robert fue sin duda, y se lo dije en vida, uno de mis tres inspiradores profesionalmente, eh, y le aprendí mucho y me llegó a llamar la atención de buena manera en privado. Oiga, venga, a usted le falta esto, le falta el otro. Era un maestro. Yo tengo otra anécdota, vine a los 18 años aquí a un casting. Eh, en medio de todo lo que yo estaba haciendo, yo seguía oyendo la RG. Y entonces vengo a los 18 años porque don Robert dice en Fútbol al Día, si tú quieres dedicarte a esto mañana, imagínate estar viendo Fútbol al Día, que todos veíamos Fútbol al Día en la época de don Robert, era un referente total, ¿no? Hoy hay más opciones y hay muchas cosas, no quiero decir que hoy no, el programa no me guste, pero era don Robert, era obligado.
lo veías ahí con la Topo Chico atrás y todo. Entonces, ya estoy siendo marcas. Y don Robert dice, vengan mañana, vamos a hacer una prueba si tú quieres ser comentarista deportivo. Imagínate ese muchacho de 18 años que andaba en los techos, en la impermeabilización, pero que quería eso y que oía la RG. Dije, va, y vine. Entonces llego esa mañana, me acuerdo hasta cómo andaba vestido, que estaba tan emocionado que todos los detalles los cuidé. Y entonces eh, llego y el entonces joven Chavana, que era de los que andaban en la RG todavía como de emergentes, recibe la orden de don Robert, dice, son 80, vinimos 80. Dice, organízalos de 10 en 10, joven Chavana, y me los va pasando acá a esta sala de juntas. Oye, pues yo era de los más chavitos, 18 años, y luego, pues a ver qué grupo me toca. Me toca en un grupo de 10, porque alguien se iba a ir del RG, entonces había que cubrir, y a don Robert se le ocurrió eso, convocatoria, era un maestro. Me toca el grupo de 10 y veo que había un cuate que venía de la Facultad de Educación Deportiva, de la FOD. Venía impecable, era un deportista, decía yo, este ha de saber mucho. Una mujer con una voz fregoncísima, un hombre con una voz padre que había trabajado en otro grupo radiofónico. Dije yo, ¿qué voy a hacer con mi vocecilla de chisguete de 18 años? Y bueno, pues, ¿qué hago? Vi que don Robert se sentó y dije, ¿cómo nos organizamos? Dije, me voy a ir del lado derecho de don Robert, aquí a su mano derecha. ¿Por qué? Porque por lógica empiezan a preguntar de izquierda a derecha. Dije, voy a ir viendo la cara de don Robert ante las respuestas de todos. Y dicho y hecho, papá, no le gustó, esto no le gustó, esto no le gustó. Entonces me pregunta a mí y que me aviento el comentario. Y la ventaja de escuchar todos los días la estación y de escucharlo a él, yo sabía lo que quería escuchar. Entonces quedé yo en esos 10 y los otros 9 no. Entonces quedábamos 8. Toca una segunda prueba, era estar en cabina. Vine a cabina y quedamos 4 de los 8. Entonces en el camino, rumbo a mi casa, que es la de ustedes, yo me encuentro a mi madre, que mi madre pues no se anda tras las ramas, ella te dice lo que piensa, todavía hasta la fecha. Y luego deja tú, conforme ganan edades más, ¿no? Pero bueno, entonces ahí voy caminando y mi mamá iba a su trabajo y yo, aquel joven de 18, me la encuentro y le dije, ¿qué crees? Me fue muy bien. ¿Cómo te fue? No, pues ya quedamos 4 de 80. Te dije, tú no crees en mí, voy a ser comentarista deportivo. Me tocó el hombro y me dijo, voy a trabajar, tú y tus sueños. Y se fue. Cualquiera diría, pues tu mamá te va a decir, sí, mi hijo, no sé qué. Pero sabes una cosa, cuando la vida es dura y tus padres, pero yo no tuve papá por cosas del destino, se separaron, se fue. Mi mamá era un general en ese sentido. Y me bajó de la nube y me dijo, tú y tus sueños, ¿no? Y se fue. Cualquiera diría, y yo no estoy juzgando a mi madre, diría, oye, qué cruel, qué dura. No, solamente quiso que yo pusiera los pies sobre la tierra y siguiera esforzándome por el asunto. Lo entiendo ahora que soy padre, ¿no? Claro. Eh, luego pasó que la persona no se fue y se quedaron esas eliminatorias anuladas. Y ahí quedó mi otro intento de ser comentarista deportivo. Tuve la fortuna de venir yo siento que ese lugar en medio de 80 y con 18 años fue meritorio. Valioso. Fue una historia y así conocí a don Roberto. Luego tuve la oportunidad aquí a 2 oficinas de esta donde me encuentro. Estaba la oficina de don Robert hasta el día que falleció. Y tengo muchas anécdotas y muchas cosas que tuve la oportunidad de verlo. Don Robert duró muchos años y con eso termino esa anécdota. Mi mamá me decía, ¿por qué quieres ser comentarista deportivo? Y se lo dije esto a la familia de don Robert, se lo dije a sus hijas en persona. Mi mamá me decía, ese señor nunca se va a retirar de ahí. Vas a llegar a 40 años y él va a seguir ahí. Pues le atinó mi mamá. Llegué a los 40 y don Robert seguía aquí, pero seguía a 2 oficinas porque tuve la gracia de trabajar en esta empresa. Entonces sí, es bueno y malo a la vez, pero es así la conexión, Tony. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A la gente que en alguna vez nos dedicamos o estuvimos en los medios, a veces la fama, los halagos, te hacen perder un poquito de piso o que te vaya bien en algo. Y yo siento que siempre la familia es nuestro aeropuerto, ¿no? Donde Sí.
por más arriba que andes, ahí te aterrizan, maestro. Ahí andas muy arriba y ahí te aterrizan y dicen, hey, tranquilo, esto tiene... Porque uno a veces por la emoción ve cosas, solo lo bueno. Sí. Y acá te ponen lo bueno y lo malo. O sea, puede ser bueno, pero puede ser malo también. Tienes que estar preparado para todo. Por supuesto, acabas de tocar un punto importantísimo. Yo he contado las cosas aspiracionales y bonitas de esto. En el año 2000, cuando yo yo estaba en Televisa, yo empecé ahí, gracias a mi maestro de periodismo y las primeras oportunidades. ¿Quién fue? Se llama Luis Urbiola, él sí, fue mi maestro de periodismo en la carrera. Yo no estudié. ¿Él era de deportes? Sí, yo no estudié en Mederos, estudié en otra escuela y ahí me dio clases de periodismo Luis Urbiola, todos los tetramestres que correspondían. Y él yo lo conocía por deportes porque él estuvo también en Televisa y estuvo un buen tiempo en varios programas. Estuvo con Toño Nelly en su momento en un programa también, que le mando un saludo si ve esta transmisión. Él es de Hidalgo, no sé cómo ande, lo vi hace unos años. Él me llevó a Televisa a hacer mi servicio social y luego ya vino la oportunidad, pero en noticias, no en deportes. Por eso me voy al norte. Y cuando me voy al periódico, cállate, entrar a ese medio de comunicación que hace cada año un curso, si quieres ser periodista, y luego eso no te garantiza trabajo, por supuesto, porque son muchos, iban 200 o no sé cuántos en aquellos tiempos. Hoy ya no es así, ya no es, porque además el periódico, ese medio, ya no está en el auge, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí. Entonces, que te hablen, pues te emocionas, ¿no? Y me toca a mí en Televisa el término de una era, porque eso fue la era de Gilberto Marcos a cargo de noticias, y con ello también una generación de comentaristas deportivos. Estaba Luis Urbiola, estaba muchos Alfredo otros. González. Alfredo González, que era el jefe de deportes, estaba Axel Solís, raza que es contemporánea nuestra, mi querido Tony, claro. Así que nosotros los ubicamos, a lo mejor la raza, a algunos... Tonatiu Aguirre. ¿Mande? Tonatiu, luego te cuento una anécdota de Tonatiu, pero cuando no estemos al aire. En fin, la cosa es que, cosas que pasan en la tele. Yo me voy al periódico. Entonces imagínate lo que es que ellos te buscaron a ti a través de la escuela, preguntaron quién era el mejor y quién era, y que además tomara fotografías y que fuera bueno en deportes. Y mi maestro de psicología, que era coordinador académico, dijo, entrevisten a Víctor. Entonces en el periódico me entrevistan a mí y me contratan, ¿no? Entonces yo salgo mientras todos estaban saliendo de Televisa y estaban renunciando personas y que les vaya bien, venía un cambio generacional porque la gente de Federico Wilkins, la gente de la nueva administración en Televisa, hizo un cambio total en el año 2000, que recordarás, y se iba a la era a la que yo pertenecía. Yo era el muchacho, pero pues era parte de ese equipo que se estaba yendo. Tocó una confrontación con la productora que llegó y era lo nuevo contra lo viejo. En ese escenario te hablan, te vas, pues claro, te inflas. Y yo, años después, me di cuenta, porque también es importante que te lo digan, y no me lo dijeron en ese entonces. Yo me levé, yo andaba regándola mucho, no solo en mis acciones, sino en mis actitudes, en mis respuestas. Puse de lado cosas valiosas, personas valiosas para dedicarme a trabajar, porque quise comerme el mundo. Dije, esto es, y yo de aquí soy, y me salí de Televisa porque esto es mi futuro, y en Televisa no me valoraron, y actitudes, y dejé amigos, dejé mucha gente valiosa porque pensé que era yo el periodista que todo México esperaba, y después me di cuenta por golpes de la vida y una anécdota fuerte que marcó mi carrera, me hizo entender, y toqué fondo, y después de tocar fondo le preguntas a alguna gente que te quiere bien, ¿por qué no me lo dijiste? No, pues es que de pronto parecía que no ibas a hacer caso, porque tu mismo carácter y tus mismas reacciones no nos iban a permitir. Entonces yo me acuerdo, tenía yo ese tiempo terrible. Y hoy cuando te pregunta todo el mundo en la calle, oiga, ¿cómo le hace? Oiga, lo felicito, oiga esto, trato de sacudírmelo,
me quedo en el momento con el sentimiento agradable, porque lo es, tú lo sabes, Tony, cuando la gente te dice, me gusta su trabajo, pues no le pasa al abogado, no le pasa al arquitecto, no le pasa al contador, nos pasa a nosotros los comunicadores, Claro. y eso lo agarras en el momento, te lo sacudes tan pronto la persona se va, porque si te lo quedas y luego te quedas y luego llega otro y se toman una foto contigo y te dicen, es que lo siento como si fuera de mi familia y es que ustedes esto, si tú te guardas todo eso, es el daño que tú te haces, pero no te lo hace la gente te lo dice bien, tú te lo haces si te lo quedas. A veces el periodista, a veces el comunicador en general, se consiente y cree que nuestra labor es casi casi heroica y que somos más importantes que muchos y que nuestra labor, incluso si te dedicas al periodismo social o ayudar gente a través de tu trabajo, no tiene que ser necesariamente tomado como que tú eres una persona superior a los demás, porque hay oficios como el del médico, el de la enfermera o el enfermero, el del bombero, que son el de protección civil, que son igual y más determinantes para la El vida de mismo la gente, policía, es ¿eh? decir, lo que nosotros hacemos. Entonces, te lo sacudes y vuelves a seguirle. Y en esto todos los días te ganas el oficio, todos los días te ganas tu lugar, y si no lo entiendes, mañana llega otro joven y vaya. Así pasa. El periodismo, yo creo que también es muy similar, no sé si estés de acuerdo conmigo, al futbolista, ¿no? El periodista y el futbolista también viven del halago, viven de las fotos, viven de Claro. muchas cosas, y yo siempre lo he dicho, ni los halagos son tan buenos, ni las críticas son tan malas. Siempre No, tienes que tener un punto medio y decir, hey, o sea, mido los halagos, pero también mido las críticas. O sea, no por eso ni me voy a desanimar y no por eso me voy a inflar tampoco. siempre recurrimos a Galeano, los que nos gusta el fútbol y que luego quien ha Claro. escrito sobre esto, y Galeano decía que el futbolista muere 3 veces. Muere cuando se retira, muere cuando lo olvidan y muere cuando muere su cuerpo. Y creo que el comunicador, ya que lo pones en algo similar, somos iguales. Yo conozco, tú conoces gente Sin tanto dinero nada más, ¿no? que se envaneció. Eso sí, eso sí. Entonces nuestro oficio está peor, ¿no? ¿Cierto? Es muy bonito, pero sí, de pronto el comunicador, te digo para cerrar este punto, llega a un lugar, hay compañeros así, Tony, seguramente has conocido o alternado con algunos, y sienten que merecen un trato especial y la mesa que está mejor en el restaurante, que le hagan un descuento en la cuenta. Oye, ¿no sabes quién soy yo? Yo he oído compañeros decir, a ver, y aquí he tenido a través de mi trabajo la necesidad de decirle, a ver, ven y siéntate, muchacho, a ver tú, muchacha. El guardia de seguridad no está obligado a saber quién eres. Aunque trabaje en esta empresa, y aunque tú salgas en la tele, no está obligado. Es que, ¿por qué no me dejas entrar? Que no sabes quién soy, aquí trabajo, no ves la tele. No, no está obligado. Nadie está obligado a saber quiénes somos. Entonces, el respeto se gana y si tú eres altanero, pues no lo vas a ganar nunca, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Y creo que dentro de tu organización o dentro del staff de multimedios, hay una persona que es ejemplar, que a mí me tocó también la fortuna de conocerlo, que es el arquitecto Héctor Benavides. Sí, Es una sí. persona que tiene pues prácticamente un gran reconocimiento, pero lo ves tan sencillo y humilde. Antes de la pandemia, pues lo veía seguido ahí en la taquería Juárez, ¿Cómo no? siempre, y platicabas con él y un gusto y se le acercaba a la gente y siempre con una sonrisa. Yo creo que ese es un gran ejemplo para las nuevas generaciones. O Y sea, que mira, él ha Tony, logrado mucho más que nosotros y es tan humilde como el primer día que llegó. que el día que se escriba un libro sobre los medios de comunicación, si escribiéramos un libro, un libro unitario, perdón por la redundancia, estaríamos hablando de don Roberto Hernández, estaríamos hablando del arquitecto Benavides como las primeras páginas de ese libro de la historia de la televisión en el norte del país, y el arquitecto por su trayectoria, por los logros y por atravesar estas épocas de la comunicación, debe estar en un libro nacional del periodismo. Hoy en día eso que ni dudarlo. Y sí, es un ejemplo además de otra cosa, el arquitecto. Cuando él conducía Cambios, que luego llegó de rebote Cambios para mí, durante esos 28 años, el programa de él, o sea, no es, yo siento todavía, y se los juro que estoy de paso, porque aunque no vuelva, pues es el programa que él hizo desde 1992. Los sábados, cuando yo conducía a fines de semana en los telediarios,
Veía al arquitecto ahí en su oficina, dije, bueno, ha de venir a supervisarnos y todo. No, estaba preparándose para cambios del día siguiente. Y tú puedes ver al arquitecto en su oficina todos los días leyendo, preparándose, viendo medios de otros lados, leyendo sus libros, escribiendo, y él no envejece porque va proyecto tras proyecto. Y envejecer es ya no tener proyectos. O al revés, ya no tener proyectos es empezar a envejecer. Y entonces él, pues imagínate, el arquitecto empezó cuando las rotativas aquellas, empezó cuando las grabadoras con las que hacías el trabajo te las colgabas aquí, y hoy usa un iPad, y hoy usa un celular, un teléfono inteligente. Tan solo por eso, pues merece un reconocimiento de todos, ¿no? Claro. Es trascender y no envejecer. Dentro de todo esto, ¿cómo llegas a Grupo Multimedios? O sea, ya nos contaste que estuviste en varias Sí. en televisoras, en periódicos. ¿Cómo llegas? ¿Cómo será tu llegada a Grupo Multimedios? Bueno, yo fracaso en el periódico que acabo de mencionar, porque todos hemos fracasado en algo y yo lo considero así. No digo que haya sido una mala decisión irme de la televisión a este lugar. Si analizo qué pasó cuando yo me fui de la televisión, de aquel canal, pues sí fue un error, porque en aquel entonces a los que estaban trabajando en noticias, haciendo la parte informativa, que era lo que yo hacía allá atrás de cámaras, estaba Julio César Cano, un buen amigo. Él y yo hacíamos los noticieros de la mañana. Hay un montón de anécdotas ahí con Julio, un gran amigo, de verdad, es un tipazo. Si tienes oportunidad de platicar con él, vale la pena. Pronto, pronto. Muy sencillo también, igual que de quienes estamos platicando. Eh, yo me salgo y a ellos les dan mejores condiciones laborales y todo. Entonces sí fue una mala decisión en el tema laboral. Me voy al periódico, me dan 3 contratos temporales, y cuando yo reclamo mi contrato fijo, porque ya después del tercero debe llegar el permanente, pues me dicen que necesitaban más compromiso de parte mía y cosas así. Y yo estudiaba, le ayudaba a mi hermano en su oficina los fines de semana, y aparte era reportero, entonces la locura. Y en ese medio tan demandante, hay empresas muy demandantes, pues no era posible. Entonces yo me voy. Cometí el error de irme mal, porque ni siquiera fui a recursos humanos, solo dije, bueno, pues ya no estoy aquí porque considero que no me han valorado, y me fui. De lo que te digo, ¿no? De cuando uno anda así. Me Normal. voy, me voy al negocio, precisamente mi maestro de periodismo, a ayudarle a editar video en las madrugadas de los informes de gobierno, porque su trabajo era de producción, y luego a ayudarles a grabar los comerciales que hacían ahí en su estudio de producción, y empecé a vender publicidad. Vendí nada, porque soy muy malo para vender. Tiene su chiste. Claro. Tener un negocio tiene su chiste, vender tiene su chiste. Y tú dirías, bueno, pues este cuate habla, se dedica a hablar y puede articular y puede argumentar. No, vender es otra cosa, no nada más es hablar. Nosotros comunicamos, pero no vendemos. Podemos persuadir, cosa rara, porque vender es persuadir, pero tú vendes el producto, no vendes una idea, nada más. Y entonces no vendí nada. Siempre me quedaba a punto del gol y no vendí nada. Entonces me frustré. Y un día mi maestro de periodismo le digo, oye Luis, vi que pusiste ya el equipo que va a ir a instalarse para este trabajo, que te contrataron y todo, pero no estoy. Eso seguramente ni él lo recuerda. Me dice, no, no estás. ¿Pero por qué? Oye, pues, ¿cómo le voy a hacer? No he vendido y pues esto es el ingreso que me queda. Y, no, no estás. Y yo me encabroné, pero me enojé. Y le digo, ¿pero por qué? Me dijo, porque tú no vas a andar jalando cables ni vas a andar haciendo esas cosas. Tú deberías irte a otra cosa. Entonces suena como que te está corriendo, pero no. Fue una invitación a, ¿sabes qué? No te estanques. Estás empezando tu carrera, prepárate. Bueno, me fui. Le agradecí, nunca estuve mal con él. Fue duro, era duro de disciplina, como maestro, y ahí lo dejé. Eh, y entonces solo me quedaban las clases. Yo empecé a dar clases en febrero del 2000 para suplir a Francisco Cobos, que era entonces coordinador de noticias allá. No fue un martes, y así empecé. Así han empezado muchas cosas de trabajo. Sí. Y no paré hasta 2011 de dar clases, y luego ya volví y luego regresé hace poco a la facultad, en fin. Entonces nada más me quedaban las clases. Y esa vez
como todos los maestros, cuando tú trabajas dando clases, sabes que te esperan los 2 meses de vacaciones sin un ingreso. Entonces me quedaba una semana de clases y voy y me despido de la gente que cuidaba y administraba las cámaras y las pantallas ahí en la escuela. Y ahí estaba un reportero de espectáculos, que no era de aquí, que es de Reynosa. Ya no supe ya después de él. Estábamos hablando de que en ese año, 2002 ya era, después de haber estado en la casa productora y todo, voy y me despido y me dice, ya llegó mi salvación. Yo le dije, ¿por qué? Ayúdame, mira, tengo 2 entrevistas a la misma hora y quiero que me ayudes, son 2 artistas importantes, son 2 grupos. Y le dije, yo no soy de espectáculos, yo no soy grupero, ¿cómo voy cómo, hombre? Ayúdame, mire, es que si no se me van a ir. A ver, dije, a ver, ¿quiénes son? Intocable está en un lado y los Tigres del Norte en otro. ¿Tú a cuál irías a entrevistar, Tony? A los Tigres del Norte. Exactamente. Entonces dije, pues los Tigres del Norte, ¿verdad? Intocable andaba con todo, pero los Tigres del Norte es marca y tienes historia y le puedes preguntar, aunque no sepas bien, pues le preguntas. Hace poco se los conté a los Tigres del Norte cuando estuvieron por acá. Dije, voy a los Tigres del Norte. ¿Dónde es? No, pues en el Quinta Real, ahí en San Pedro. Órale, va, ¿a qué hora? Pues 8 de la noche. Fíjate cómo el destino siempre, siempre, siempre pone al deporte y al fútbol en medio de mi carrera. Hoy llego al Quinta Real y veo que todos los de espectáculos estaban afuera. A mí me daba pena porque pues vas a un grupo que no te conoce. Ellos eran de espectáculos, se conocían todos. Estaba Sadrash, estaba Ivonne Álvarez, estaba todo el mundo. Y dije, madre, ¿yo qué hago aquí? ¿Con quién platico? O sea, que no nos van a atender. Y sale la persona que los trae y nos dice, los Tigres del Norte los van a atender dentro de 1 hora. ¿Cómo que? ¿Pero por qué? Porque está un partido de la selección mexicana y pues ellos son muy futboleros. Termina el partido y nos atienden a todos los medios. Organícense. Uf, el fútbol, el fútbol. Obligó el fútbol a que 1 hora yo estuviera ahí. ¿Y con quién platico? Con Sadrash, pues no sé, como que no voy a hacer química, luego nos ¿No conocemos. tenía camarógrafo José Becerra en aquel entonces? No. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues me acerqué con Ivonne Álvarez, que ahora la gente, que pues en la política a veces no sales bien parado, bueno, casi nunca. Así que No. Ivonne, pues la tiene la gente ubicada hoy día, sobre todo las generaciones, como un personaje político, pero Ivonne, aunque no Empezó estudió en los medios. institución porque es abogada, empezó en los medios, tenía un programa de lectura de cartas de amor aquí en cable y además daba los espectáculos en el telediario. Entonces me acerco y le digo, Ivonne, mucho gusto, mira, yo no soy de espectáculo, aclarando, pero me pidieron este favor y aquí ando, soy maestro y quisiera ver si me acompañas en mi última clase del semestre, porque ya no tenemos nada que hacer, típico, y pues les quiero llevar a alguien que aprovechen su tiempo y me gustaría que tú les explicaras. Yo he llevado gente que hace noticias y todo, pero nunca he llevado a alguien de espectáculos. ¿Vas? No, chiquillo, me decía, no, yo no soy periodista, yo trabajo en esto por otras cosas, soy abogada, pero ¿qué les voy a decir? De veras, total la convencí, le bajé el celular. Y bueno, acabó la entrevista de los Tigres, nos fuimos cada quien por su lado y le hablé al día siguiente, oye, ¿vas? ¿Te acuerdas que te invité? Y me dijo que sí. Va. Y terminando la plática con los muchachos, dice, bueno muchachos, un gusto conocerlos, a mis alumnos. Si alguien tiene un currículum y quiere que yo lo lleve a multimedios, pues me dice. Y yo, pues yo. Tenían 2 meses sin trabajo, había dejado los medios desde el periódico, yo no veía multimedios mucho más que Don Robert y por ahí algunas Deportes. cosas. Dije, pues sí. Fui a la oficinita que yo tenía en la escuela, saqué mi currículum que casualmente tenía impreso y se lo di. Lo trajo. Primero se sorprendió, dijo, ¿tú no tienes trabajo? Pues sí, pero es que yo estuve en Televisa y estuve en el norte, pero pues me quedé, ya ves, tratando de salvar el prestigio. La verdad es que pasaron varias semanas y no llegó la llamada. Y luego ya me llamó Carlos Zúñiga, que seguro lo conoces tú, que ahora está en Claro. México, en Milenio, y
y me citó para entrevista. Llego, no me recibió adentro, me recibió en recepción, Televisa del Norte. Ok, yo te hablo. La terrible frase, ¿no? Llego a la casa y me dice mi mamá, ¿qué te dijeron? Pues yo te hablo, ya sabes. Al día siguiente se va mi mamá. Yo no soy de respuestas cortas, perdóname, Tony, yo No, no, ya no, sabes. adelante, adelante, está bien. Está muy agradable la plática. Gracias. Mi mamá se va porque trabajaba en ese entonces, se van mis hermanos. Yo vivía todavía con mis hermanos y mi mamá. Y se van todos. Y me esperaba un día. Pues mi mamá había hecho comida, pues te vas a quedar solo, aquí está la comida. Muchas gracias, mamá, se va. Y ahí estoy yo en la mañana, estoy a mediodía, en la tarde. Me quedé como me desperté, no me bañé, no comí nada. Y me dan las 6 de la tarde y empieza a oscurecer. Y yo estaba en la esquina de la sala de la casa, del departamento donde vivíamos, viendo el abanico de techo, igual como me había levantado. E hice un balance terrible de mi naciente carrera, que yo sentía que era todavía, que ya era larga. Y dije, me equivoqué de carrera. O sea, hice un balance y dije, a ver, empezaste en Televisa, muy así, muy asá. Luego te hablan del periódico, te emocionas y luego no sabes ni vender. ¿Para qué sirve? ¿Para redactar algo? ¿Para editar videos? No, pues mañana, Víctor, bájate de la nube y le pides de nuevo a tu hermano que te reciba en su trabajo, en su oficina, y te pones a vender computadoras, como en ese entonces estaban muy fuertes, la venta de compus. Y pues a volver, fallaste, no sirves para esto. Ese fue mi balance, toqué fondo, me entendí que era vanidad lo que me había hecho daño y que había tomado malas decisiones y estaba dispuesto a bajarme de la nube, a seguir dando clases, pero en esos 2 meses volver con mi hermano y pedirle la oportunidad. Yo había discutido algo con mi hermano. Y así terminó mi día. Ya llegó mi mamá y cenamos y todo, no les dije nada, estaba yo muy deprimido, me fui al cuarto. Y en la mañana, 8 de la mañana más o menos, suena el teléfono. En ese entonces era un inalámbrico, teníamos inalámbricos fijos en la casa. Y mi mamá, pues siempre ha querido, con cosas sencillas, ella te motiva, ¿no? Como todas las mamás. A mí me encantan las tortillas de harina y el huevito con chorizo. Entonces me despertó el olor a huevito con chorizo, me meto al baño y suena el teléfono y mi mamá dice, permítame, te habla un tal Carlos Zúñiga. Entonces imagínate, en verdad se me hace un nudo en la garganta porque ha sido un momento que nunca se me va a olvidar. Salí del baño, agarré el inalámbrico y me metí al cuarto y me dice Carlos Zúñiga, Víctor, sí, yo soy. Oye, ya ves que platicamos hace unas semanas, tengo una oportunidad, pero quiero decirte algo. Son solo 3 meses, es de madrugada para redactar noticiero telediario de la mañana. Son 3 meses porque la chica que redacta en la noche está embarazada y se va por incapacidad. No hay más. Honorarios, 3 meses, madrugada. Entras a las 8 de la noche, sales a las 5 de la mañana. Sí, Carlos. Muchas gracias. Me dijo, ¿pero cuándo puedes venir? Ahorita mismo. Pero creo que estabas dormido. No, 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 ya estoy listo. Yo así hablo en la mañana. Y me dejé venir para acá y esos 3 meses se han convertido en 20 años, casi 21. Empecé otra vez a ser redactor de madrugada como empecé en Televisa, pero con la lección bien aprendida de que no era nada si no me esforzaba todos los días. Y después he ido ascendiendo aquí en la empresa y cuando en esta profesión vienen muchas cosas y que te pueden envanecer y la gente viene y te dice cosas padres, procuro recordar cuando toqué fondo y venir todas las mañanas a trabajar como si fuera el primer día, y no es rollo, como si fuera el primer día. Eso es lo que yo puedo contarte. Así llegué a Multimedios y aquí he aprendido y sé muy bien
y de verdad no son frases hechas. Sé muy bien que esto tiene un final, que ya debe haber estudiado la carrera el que me va a quitar, que espero me quite o me releve como yo he relevado a algunos, que ha sido con mucho trabajo, que ha sido de frente, porque en esto, acuérdate que hay muchos traspiés y hay gente que, Uy, es un mundo muy difícil. Eso también podríamos dedicarnos horas a por eso hablarlo. digo que se parece al fútbol también. También. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Espero que el muchacho o joven o mujer, hombre que vaya a ocupar este lugar, porque somos transitorios, se esmere como yo he procurado trabajar y respetar esta camiseta. Tocas algo muy importante y yo quiero felicitarte porque de veras que eso lo tenemos que entender. Lo importante no es tocar fondo, sino el cómo nos levantamos. Creo que a veces el tocar fondo, hoy en día hay muchas historias de jóvenes que veo que se quieren suicidar, que piensan que su vida está deshecha. No, 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 esto no es así. O sea, hay ejemplos de gente que tocó fondo y llegó a lo más alto o llegó a estar bien, y eso es importante porque esas son a veces también en los medios contamos nada más lo malo, ¿no? Porque vende más. Pero hay que contar lo bueno, porque estas cosas creo que pueden tocar a alguien, así como a ti te tocó, don Robert, tú puedes tocar a alguien más y hacerlo que pueda sacar ese talento que tiene adentro. Porque yo le he dicho, la gente es talentosa. El problema es, y volvemos al fútbol, que no todo el talento se capta y no Así todo es, el talento llega. Mucho así es. talento se queda en el camino por las faltas de oportunidades, porque también es un medio viciado, Sí, porque no te reciben bien, hay que decirlo. O sea, cuando llega alguien nuevo, paga muchas cosas, porque es una competencia y piensas que te quiere quitar tu puesto, ¿no? tremenda, Es tremenda, normal. sí. Sí, sí. El recibimiento que te dan en algunos medios dices, ah, caray, ah, caray. Sí, sí, eso pasa. Y yo tuve aquí muchos amigos. Esto nunca lo he dicho con Venga, una venga. cámara enfrente, pero cuando yo llegué aquí, hubo gente que me recibió muy bien y que hasta la fecha me expresa su cariño, no con palabras, yo lo noto, uno lo siente. Eh, pero también me recibieron algunas personas con un aprecio que duró muy poco. Cuando me estaba yendo mal, cuando no me daban las oportunidades, porque no fue fácil, estos 20 años han sido esfuerzo. Duré 6 años de madrugada, Tony, 6 años. Y trabajar 6 años en un horario de velador te cambia tu todo. Todavía es fecha que yo no puedo desayunar. Mi estómago no me lo permite. Se acostumbró a otra cosa. Duré 6 años, mucho esfuerzo, de ver pasar mucha gente, de preparar gente que luego se iba y yo seguía en el horario. Tuve que renunciar y me pidieron que no me fuera y me dijeron, perdón, hay una oportunidad para ti, pero tuve que renunciar. Claro. Pero entonces me, me recibe esa gente y luego cuando me empieza a ir bien y cuando me dan a mí luego la coordinación y luego esto y luego la vice no sé qué y luego de dirección de noticias, muchos esperaban algo que yo no les iba a dar. Yo no sé si esperaban trato preferencial, yo no sé si esperaban algo que pues por ética o por naturaleza pues no era mi idea y no podía yo tener unos buenos y consentidos, no sé, y los perdí. Y entonces empecé a ver quiénes no eran mis amigos y Exacto. quiénes, porque hay gente que te quiere mucho cuando te está yendo mal, que expresa que te quiere mucho cuando te está yendo mal y cuando te está yendo bien, empiezan a verte de otra manera, a hablar mal de ti. Oye, cabrón, pues como si te diera gusto que me va mal y cuando me empieza a ir bien, no. Entonces, eso también existe en el medio, es una cosa bien rara, ¿eh? Porque Sí, sí. debería darnos gusto cuando alguien va bien, pero no, eso no pasa, seguramente a otros les ha pasado en este oficio. Entonces, yo he vivido esas caras del asunto, pero he vivido gente que estimo mucho, gente
que la gente no ve en la pantalla, pero que vale tanto y que trabaja aquí, porque en este oficio tienes que trabajar con el corazón, porque si no, de la lana no es, de No, la no. lana no es. Y con humildad, ¿eh? Porque a veces no nos preferimos vivir en la ignorancia a pedirle el consejo o el apoyo a un colega, ¿eh? Sí, eso también Eso es pasa. muy triste y eso a Sí, mí nunca me ha gustado. Yo prefiero, y a mí me gusta reconocer en público a la gente, aunque sea un colega, aunque sea mi competencia, oye, pues sí, qué bien lo estás haciendo. No sí, tiene nada de malo, es al contrario. Pero los egos y la envidia que mucho pasa, a veces no nos permite crecer, que eso es lo claro, peor. claro. Y decías hace rato, preparar gente. Yo he procurado preparar gente, he tenido la bendición de contratar raza y cuando entran como redactores, yo les digo algo, mire, esta es la primera oportunidad que le dan, no tiene un buen ingreso de arranque porque es una posición que es muy pequeña todavía, pero haga grande esta oportunidad. Dicen que cada quien habla según cómo le va en la feria. Yo llegué aquí como redactor de madrugada por 3 meses. No le voy a decir, le digo a la persona con la que estoy hablando, no le voy a decir que esta oportunidad de ser redactor y de empezar o de ser editor es una gran oportunidad, no, usted hágala grande. Claro. Sea el mejor redactor que pueda ser y luego aprenda otras cosas. Yo no me opongo a si usted quiere aprender algo más, capacitarse y estar en esta empresa que no es mía, pero que ofrece muchas oportunidades. Le abro la puerta, usted hágalo grande. Y ese es el punto. Este, darles la oportunidad da mucha satisfacción y te acuerdas de ti mismo, dices, alguien a mí me dio la oportunidad, yo estoy agradecido con Carlos Zúñiga, se lo Ujú. digo cada que cumple años, cada fin de año, cada que puedo, él sabe que estoy agradecido. Luego nos confrontó la carrera y hubo otros capítulos, pero en el balance final, Carlos Zúñiga es una persona a la que siempre le voy a agradecer la oportunidad, siempre. ¿Qué otro consejo le darías a los chavos que están estudiando ahorita comunicación y que quieren hacer carrera en el medio? Ya para despedirnos. Sí, gracias. Yo siempre en las clases o en las escuelas cuando voy, yo siempre les digo algunas cosas que luego se han transformado, pero unas siguen igual. Las que siguen igual son, eh, en esto de la comunicación, luego creemos que el comunicólogo debe saber un poquito de todo. Eso no es malo, pero no es la fórmula. Saber un poquito de todo, pues te va a colocar igual que todos. Pero si le agregas dominar un tema, ser fregón en un tema, ser fuente en un tema, eso te va a dar. Si le agregas pulir la capacidad mayor que tengas, yo por ejemplo, a mí siempre me ha gustado redactar desde niño, yo escribía canciones y escribía mal en el periódico, pero escribía, entonces encontré que era por ahí, entonces empecé a escribir poesía es una pasión que tengo, pero luego sabes que luego, así como están las redes, tú publicas un poema y dicen, anda triste, tú publicas un poema de amor, uy, trae una nueva conquista. Publicas algo de desengaño, uy, ¿qué le hicieron? La gente cree que lo que ponemos ahí es nuestra vida y no es cierto. Ni cuando quieres fingir que eres muy feliz, ni cuando quieres fingir que te andas de viaje y tienes mucho dinero. No, las redes son todo un tema, pero me gusta mucho la poesía. Yo escribo y desde chavito he tratado de escribir. Yo te puedo decir que le debo mucho en este oficio y el haber avanzado en esta carrera a escribir bien. Yo encontré eso. Hay quien no es bueno para escribir, pero es bueno para hablar o tiene una voz impresionante. Encuentra tu habilidad y desarrollala y llévala al tope, a lo máximo. Y trata de aprender algo que no sepan los demás, porque eso te va a hacer la diferencia. Hace poco muere la reina Isabel y yo había debutado 6 meses antes a un muchacho aquí que lee la realeza desde que tenía 10 años y tiene sus libros porque le gusta, sus libros, sus pósters, sus cuadros, sus anécdotas de la reina Isabel. Y ese día fue fuente a nivel nacional en Milenio, a nivel local en los telediarios, estuvo en radio, todo. ¿Por qué? Porque se decidió algo que le gustaba, lo volvió su pasión y se empapó de tal manera que se volvió un referente. Entonces, mi consejo para los muchachos es que encuentres qué te gusta y aprendas todo lo que tengas que aprender de eso para que te vuelvas un referente y que encuentres tu capacidad y la lleves al extremo, te prepares, que seas lo mejor que puedas hacer en eso
para que entonces seas un buen prospecto para contratar. Porque si vas a escuchar lo mismo que todos, saber lo mismo que todos, vas a saber un poquito de todo y dominar nada, y eso no funciona, Tony. Nos ganó el tiempo, Víctor, la verdad. Sí, Te sí. agradezco mucho. No hablamos de un tema que me hubiera gustado hablar contigo, que es el ¿Cuál? fútbol, porque sé que te apasiona Uy, sí. mucho. Ha Bueno, marcado mi vida. te voy a invitar luego aquí en Región Claro. 4 TV, hacemos mesas de debate Órale. sobre el fútbol, donde está gente que conoces, Carlos Turrubiates, Hombre, gran Víctor amigo. Manuel Hernández, el También. chileno Elgueta, en fin. Por Ahí, culpa de Víctor Manuel, yo vivo buleado, puro hate, porque así, no, Víctor, eres un no sé qué, tal por cual, y que no sé qué, y los te Tigres, confunden. y yo qué tengo que ver con esto, y que la pensión, ya ves que, ¿qué tengo que ver yo con eso? Si yo todavía no doy pensión, no creo darla, ¿no? Porque no tengo, estamos bien. Y entonces ya ven que robaron a Víctor MTZ Lucio y no a Víctor Manuel Manuel Hernández. Hernández. Y a veces nos reímos de eso y le decía, un día le reclamé, le dije, ya, por favor, diles que no soy yo, qué culpa tengo, ¿no? Pero bueno, A ver sí, si un día nos acompañas para hablar de sería un honor, fútbol. sería un honor, con mucho gusto, es mi pasión y lo hago con mucho gusto el día que me invites. Muchas gracias y también por esta charla y me da gusto saludarte y ojalá que haya sido de provecho la conversación. Igualmente te agradezco mucho, te deseo mucha suerte, que sigan los éxitos y bueno, un gran ejemplo de cómo nunca darse por vencido. Y te felicito nuevamente por todo lo que has logrado y que vengan muchas cosas más, ¿eh? Gracias, Tony, un abrazo y estamos a la orden. Abrazo, respeto y Hasta luego. admiración. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima edición de Cuates. Gracias.